bienvenidos. Dios te bendiga. Te habla la pastora Mari Valles y la pastora Liz aquí en Príncipe de Paz. Y hoy con algo poderoso y milagroso que Dios está haciendo en nuestro mes de evidencias. Cuéntanos. La palabra del Señor habla en Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y testificaré las maravillas de nuestro Dios. Hoy, pastora, vamos a encontrar y vamos no tanto encontrar, sino poder compartirles lo que Dios ha estado haciendo en Príncipe de Paz durante todo este tiempo. Queremos expresar verdaderamente la gratitud a nuestro Señor y publicar sus maravillas. Amén. Acompáñenos. El testimonio que hoy vamos a contar es un testimonio en el cual el Señor se glorificó en estos últimos días y queremos contarte lo que sucedió. La fe es la que provoca la acción de la evidencia de un milagro. Y yo creo que estos son tiempos actuales en donde todavía, no como algunos dicen que el Señor no se manifiesta, no, todavía tenemos la evidencia en este testimonio que vamos hoy a hablar a través de este medio, de cómo el mismo Dios de la Biblia, en medio de todos los tiempos, y a pesar de todo lo que quiera decir, aún la misma ciencia, Él sigue siendo fiel y poderoso. Así que, Mari, vamos a empezar. Claro, pastora. Nos impresiona, con nosotros está nuestro hermano Miguel. ¿Su nombre? Miguel. Nuestro hermano Miguel tiene un testimonio muy poderoso de contarnos. Hace diciembre fue que usted se convirtió, ¿correcto? Diciembre 26 me bauticé y empecé a tener más cercanía a Dios. El sábado 28 nos casamos y empezamos a recibir más bendiciones, empezamos a llegar como que sentíamos que Dios estaba más con nosotros. Empezamos a agarrarle sabor a todo lo que veníamos haciendo para Dios. Algo impresionante, ¿ustedes cuántos años tenían de estar viviendo fuera de la bendición del matrimonio? Y ya teníamos bastantes años, estamos hablando como ya de casi 30 años. ¡Wow! 30 años viviendo en unión libre. Dios los toca a ustedes y ponen su vida, su matrimonio en orden a Dios. Empezamos a poner todo en orden a Dios y empezamos a querer acomodarnos con Dios y empezamos a ir viendo que cada Dios nos daba, cada vez que pasaba, cada vez como que Dios nos iba dando poquito más de Él y así fue como fuimos acomodándonos. Entonces podemos decir que es un casi recién convertido en el Señor. Por decirlo así, sí. Wow. Hace una semana atrás, aproximadamente, a 15 días ya, 15 días. pasó algo sobrenatural en su vida. ¿Nos podría empezar a contar el principio? Claro. Empecé yo con un dolorcito en el pecho y todo indicaba que era gastritis. Yo siempre pensé que era gastritis. Entonces así me mantuve por unos días un pequeño dolorcito y se me iba. Entonces no lo tomé tan a pecho, dije, un simple dolorcito. Entonces el sábado, que era ese fin de semana, me dio un poquito más fuerte. Y el domingo todo pasó, pero el domingo fuimos a acompañarnos, que fueron a jugar allá en el campo, y yo me sentía un poquito más presionado. Entonces ya nos fuimos para la casa y en la noche me empezó bien fuerte el dolor. Y ya pues me aguanté, me quedé sentado en la cama sin poder hacer nada. Pero yo pensé que era nomás el dolor. Amaneció, me preguntó mi esposa, ¿cómo te sientes? Le dije, bien, le dije, ya el dolor se fue ayer, ya se me quitó el dolor. Ya no hay dolor, me siento molido, pero no te preocupes.
todo está bien, me voy a trabajar. Entonces dice, no deberías de ir para ir al doctor, para que te saquen unas radiografías para ver de dónde viene ese dolor. No, le dije, no te preocupes, ya todo está bien. Es el puro de mi pecho nomás y ya que quedó. No, dice, ve y haz lo que vayas a hacer, regrésate y vamos. Le dije, ok, le dije, a ratito regreso. Pero yo porque Vale siempre para que se quedara contenta, dije yo me voy. Y ya del trabajo ya no me quise regresar. Me fui al trabajo. Entonces me habla como a las 9 y me dice, ¿qué pasó? Le dije, te iba a decir que no te salgas del trabajo. Ya me siento bien, ya ando bien. Y no, que vente, Y se puso un poquito más seria. ¿Le insistió? Me insistió y se puso seria. Y dije, ok, entonces para que esté conforme, voy a ir. Le dije, pero ¿sabes qué? No tengo carro en que irme. Dejé mi camioneta allá donde está la compañía, ven por mí. Dijo, yo voy por ti. Y se fue por mí. Cuando una mujer ama, ¿verdad? Entonces ya fuimos a emergencias. Y entramos a emergencias, me tomaron la presión y ya me dijeron que la traía muy alta. Me llevaron para allá y me acostaron en una camilla y me vinieron a sacar sangre. Y dice, ¿a qué vienen? Dice, no, pues yo quiero saber de dónde viene el dolor. Entonces cuando se fueron a hacerme análisis de sangre y me llevaron para hacerme las radiografías que nosotros pedíamos, ellos ya notaron que algo estaba mal. Entonces ya se empezaron a movilizar y me llevaron a un cuarto donde hacen un ultrasonido. Entonces ahí ya me vieron que ya estaba muy dañado. Empezaron a decir los doctores que yo ya había tenido un ataque al corazón. Wow. Pastora, pero algo bien increíble, ¿verdad? Bien, no increíble, sino como cuando su hija se entera, y queremos hacerle pasar a nuestra hermana Lupita, una mujer de Dios, que ella, en cuanto ella se entera que su papá está en el hospital, ella nos comparte, que ella se fue, dejó a los niños en un lugar para que se los cuidaran y ella fue directamente, ya que nuestro hermano no había quien interpretara. Sí había una persona que lo interpretara, pero necesitaba como esa personita cerquita de usted, familiar. Le vamos a dar ahora mismo la bienvenida a Lupita para que nos siga añadiendo al testimonio de cómo fueron sucediendo los hechos. Pasa. Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bendecida. Lupita tiene en el ministerio aproximadamente ya 7 años congregándose con nosotros. Y ella al inicio, junto con su esposo Samuel, llegó siendo que nada más estaban los dos solitos con uno de estos niños, y con el tiempo ella, y orándole al Señor por su familia, fue que llegó el día en que sus padres entraron a este lugar. Y este es un lugar de restauración, porque mire, ese día que ella llegó ni siquiera había sido por invitación de ellos, sino que sus corazones fueron movidos a llegar a este lugar. Vemos cómo el poder de un hijo que clama también por los padres es algo que Dios atiende, y Dios lo trajo con propósito a esta familia. Lupita, cuéntanos cómo fue ese día en el que tú miraste a tu papá y a tu mamá atravesando esta crisis del lado tuyo como hija. Pues realmente yo los vi, a mi papá lo miré fortalecido en el Señor. Fue un proceso fuerte, un proceso difícil que como hija no sé de dónde agarré fuerzas, pero fue Dios el que nos da las fuerzas para poder pasar por estos momentos, por estas noticias. Entonces los miré fuertes, confiados en Dios, más que nada con su fe bien puesta en Dios. A ambos estaban muy positivos y así fue como los miré con su fe puesta en Dios, más que nada.
Una de las cosas, Mari, que tú le hablabas al hermano Miguel era de cómo había iniciado el sentirse en esa condición afectada de salud. Él ya comenzó a hablarnos un poco acerca de todo eso, pero entiendo que tú también dijiste que Lupita asistió en la interpretación por el idioma, ¿verdad? Correcto, cuando ellos compartieron el testimonio fue algo bien tremendo, especialmente cómo llegan los doctores y le hablan una verdad tan cruda, porque fue cruda la verdad, no tuvo como un poquito de compasión, sino que fue tan cruda que si nos puedes compartir esa parte. Claro, cuando yo llegué al hospital, pues en cuanto llegué fue como que me aventaron la noticia y nada más dijeron, ¿sabes qué? Tu papá tiene 1% de posibilidades de vida. Dice, ¿sabes qué? No hay una cirugía que se puede hacer, pero no se las recomiendo porque como nada más tiene 1% de posibilidad, es muy cara y aparte él no la va a poder sobrevivir. Aún incluso no sabemos ni siquiera cómo él pudo llegar hasta aquí caminando de pie, no, es algo que no podemos entender. Y pues nos dijeron básicamente, ¿saben qué? Llévenselo a casa, prepárense, júntense como familia, pasen los últimos momentos con él, porque pues él no tiene mucho tiempo, porque tiene el 90% tapado de su corazón, entonces no tiene ninguna posibilidad de vida. Bueno, el 1% que para ellos no es nada. Y no querían que hiciéramos la cirugía porque era muy costosa y siendo que él tampoco tenía seguro médico en el momento, pues tampoco ellos querían arriesgar a hacer una cirugía que no iba a sobrevivir. Exactamente, hija, ¿qué fue lo que el ultrasonido y los estudios reflejaron del corazón de nuestro hermano Miguel? Que estaba completamente tapado, se le salieron coágulos de sangre, él ya tenía como coágulos de sangre salidos de su corazón, se le salió un líquido, o sea, su corazón estaba completamente desgarrado, como lo dijeron ellos, su corazón de él estaba desgarrado, no tenía ninguna posibilidad. La arteria más gruesa Sí. la tenía rota. La tenía completamente rota, la tenía abierta. ¿Cuántas arterias pequeñas más tenía? Tres arterias. Él solamente estaba trabajándole el corazón, o sea, la parte de que son las venas, Sí, sí, un 10. 10%. Los coágulos estaban centrados. Sí, estaban todos estaban regados. Estaba regado todo en su corazón, en su pecho. Cuando escuchaste la noticia, ¿qué fue lo primero que hiciste tú y tu mamá, que la tenemos aquí, pero sabemos que está con el bebé de Lupita? Esperemos que ahorita también tenga un tiempo para que pueda ella compartirnos algo. ¿Qué fue lo primero que tú hiciste? Pues nos pusimos a orar como familia, nos pusimos a clamar a Dios y nosotros le creemos a un Dios. Que aunque el doctor haya dicho que tenía 1%, eso es lo único que necesita Dios. Él no necesita más, Dios necesita un 1%. Entonces nosotros decidimos creerle a nuestro Dios y como familia nos pusimos a orar y decidimos seguir con el procedimiento de hacer la cirugía. Creímos que Dios iba a hacer un milagro en su vida de él. Tuvimos fe. Pastor. Yo creo que lo impresionante y quiero destacar es que era el reporte médico completamente negativo. Correcto. No daban ninguna garantía de que fuera el resultado para el hermano de vida, porque al decirte vayan, despídanse, disfruten los últimos momentos, eso es una noticia muy impactante como hija y también para la familia entera. Así que
¿Qué sentiste en ese momento? Pues humanamente sí fue como mucho dolor, pero al mismo tiempo no lo recibí, no fue algo que lo quise aceptar. Entonces nos sostuvimos de Dios, de la palabra de Dios. Y incluso también, este, Yo creo, Mari, que Sí. estas son de las cosas en las que Dios sabe meter su mano y dejar en vergüenza a la ciencia. Pastora, una de las, efectivamente, avergüenza la ciencia, porque donde ya no avanza la ciencia es donde el poder de Dios se mete. Y algo bien impresionante por esto, pastora, que a lo mejor otras personas hubieran estado en dolor, hubieran estado pues sufriendo, pero nuestro hermano, en ese momento que le estaban dando a usted, estaba, o sea, había tanto movimiento en ese cuarto de hospital. ¿Cómo usted se sentía físicamente? Yo me sentía como nunca me sentía bien, nunca tuve dolor ya. Y yo les decía a mi hija y a mi esposa, le decía, no se pongan tristes, porque yo el dolor se me fue ayer. Ya ahorita no tengo dolor, no tengo nada, y lo que los doctores digan, ellos están mintiendo. La operación que la hagan, porque yo estoy bien, el dolor ya se fue. Y yo siempre estaba con que yo estaba bien. Nunca tuve temor de estar ahí, como otras veces que voy, me pongo bien nervioso y todo, y ahora estaba como que si Dios estaba conmigo desde que yo regresé ahí, desde que yo llegué, todo el tiempo estuve con Dios, porque nunca tuve desconfianza de nada. A pesar de lo que estaban hablando del diagnóstico, que usted solamente tenía 1% de vida, usted se sentía como que nada estaba pasando en su cuerpo. Mi mente no lo estaba tomando así, mi mente lo estaba tomando como que yo estaba al 100%, porque siempre me mantuve, yo siempre les dije, no se pongan tristes, pues todo está bien. O sea, usted las veía a ellas tristes y usted las consolaba diciendo, Yo les decía que no hicieran caso de lo que la doctora decía. Yo, no hagan caso, no la escuchen, que me hagan la operación, firmen, yo firmo, que me la hagan porque todo va a estar bien. wow. Lupita, sé que tú mandaste un texto al grupo, porque aquí en la iglesia Príncipe de Paz nosotros tenemos grupos de intercesión, tenemos el grupo de oración en el cual estamos clamando, y sé que tú mandaste un texto. claro, yo le mandé un texto a mi equipo de intercesión, a mi equipo de oración, porque en la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él allí estará. Amén. Entonces yo dije, necesito mi ejército, necesito mis refuerzos a los que están orando y clamando. Y eso fue lo que hice. Puse mis manos, primeramente la vida de mi papá en las manos de Dios, y después me puse a comentarle a mis equipos para poder hacer la oración para mi papá, para que él saliera completamente sano. Cuando usted, hermano, cuando él sale de la operación, porque yo sé que fue un momento que Dios se manifestó con su poder, porque Él es el Todopoderoso, Amén. Él es nuestro creador, formador, Él hizo lo que tenía que hacer, Amén. Él se exhibió porque es una evidencia Amén. de que el Dios que anduvo caminando, Jesús de Nazareno, hace más de 2000 años por Israel, es el mismo Dios que sigue haciendo hasta Amén. ahorita milagros y manifestaciones. Amén. En el instante, corazón, que lo meten a la operación, ¿qué hiciste? Cuando lo metieron al cuarto de operación, yo me fui a la sala de espera, me postré de rodillas y me puse a orar por él, por sanidad, porque fuera Dios el que fuera su cirujano, el que tomara el control de toda situación. Pastora, quiero preguntar esto. Después de que él salió de la operación, él traía la alta presión a su máximo. Sí. Compártenos. Sí, él tenía la alta presión
estaba en lo más alto, también la azúcar. am, y después una hermana, Axima, entró también al cuarto de recuperación. Y mi papá estaba así muy pálido, muy mal, pues acababa de salir. Entonces, nos pusimos a orar por él. Y en cuanto terminamos la oración, o sea, ni tomó como segundos, terminó la oración y en cuanto terminó entraron 2 enfermeras al cuarto y dijeron, ¿qué acabas de hacer? Le dijo, ¿qué acabas de hacer? Porque a él le habían puesto un medicamento para bajar la presión. Antes de orar, a él le pusieron un medicamento para bajarle la presión. Ya le habían tratado 3 medicamentos diferentes y ninguno le había hecho efecto. Y cuando terminamos de orar, entró la enfermera y dijo, ¿qué acabas de hacer? Le preguntó a él, ¿qué acabas de hacer? Porque dice, esto no lo hace mi medicamento. Tu presión y todo bajó a lo normal. O sea, fue de un rápido, bajó a todo normal. Entonces le contesté yo rápidamente a la enfermera. Le dije, él no hizo nada, nosotros no hicimos nada, el que lo hizo fue Dios. Le dije, nosotros clamamos a él y él obró a su favor. Y dijo, tuvo que ser tu Dios, porque mi medicina y yo no hicimos eso. Dijo, eso no fue nuestra medicina y esa no fui yo. Qué Sí, tremendo. ella quedó impactada de lo que ocurrió en esa máquina, porque dijo que ella nunca había visto eso antes. Qué tremendo. Mi medicina no lo pudo hacer, pero lo que tú hiciste, el Dios lo pudo hacer, el Dios todopoderoso. Amén. Eso es poderoso. Yo no puedo exentar el poder imaginarme el impacto en la vida de esa enfermera cuando llenó el reporte, cuando llegó a su casa, cuando le contó a sus hijos, algo sucedió hoy que no tiene explicación. Porque eso es lo que ella expresó. Esto no lo hace nadie más. Así que vemos la evidencia del poder de Dios que persigue, que escucha la oración, la intercesión y que está siempre para hacer el bien para nuestra vida. Así que, hermano, yo no sé cómo usted se siente atravesando todo esto, porque le están diciendo, ya tuviste un infarto. Anoche era para que tú ya hubieras quedado tirado, porque como viniste desgarrado de esa manera, esas arterias están disfuncionales porque eso no está funcional. Y está oyendo todo el reporte médico. Usted, Dios lo está usando para ministrar en medio de su crisis a su familia diciendo, no hagan caso, esto no es cierto, yo estoy bien. Y ahora, hermano, lo cuenta usted aquí de pie, pero estar en el momento hablando de esa manera, ¿cómo fue la experiencia entre usted y Dios? Pues ahora sí que yo siento que desde que yo entré ahí, yo siento que Dios estuvo conmigo, porque en realidad yo no tuve ningún temor. Cuando me operaron no tuve dolor, hasta hoy en día no tuve dolor. Los doctores llegaban y me pegaban, no dolor, no dolor, donde me hicieron la operación, y yo les decía que no. Decían, qué raro. Y entonces ellos siempre pensaron que yo iba a quedar me echaban como 20 años atrás. Dice, en cualquier momento se le va a voltear como que se va a retroceder el tiempo, porque a todo el rato llegaban y me decían, ¿en qué año estamos? ¿Qué día llegaste aquí? ¿Cómo llegaste? Porque ellos decían que como todo lo que yo, en el tiempo que estuve con eso desgarrado, me tenía que quedar como Con secuelas sí, negativas. con secuelas, que yo iba a regresar como 20 Ujú. años atrás. Entonces, hasta el último día que me iba a venir, dice, ¿dónde vives? Como preguntas así para ver si yo no estaba dando como hacia atrás. Equivocada Sí, información. y Ujú. yo todo el tiempo, gracias a Dios y para gloria de Dios, siempre estuve Amén. bien. Siempre estuve bien. Al 12 horas de
de que me operaron, yo ya quería caminar y me dieron la autorización de que con una enfermera atrás, pero no me dolía nada. Entonces a ellos se les hacía raro que yo anduviera caminando, que yo quisiera caminar y sin dolor alguno. Para cerrar este tremendo testimonio, sé que ahora pues usted ha evidenciado el poder de Dios. ¿Qué es lo que usted hoy? Porque sabemos que es tiene poco en el Evangelio. Usted llegó al Evangelio hace poco y ver la magnitud de este poder, de este milagro que Dios hizo Poderoso. en su vida. ¿Cómo ahora usted puede ver a Dios en su vida? No tengo palabras para decirlo, no tengo palabras para agradecerle, no. Hoy en día me dejó tan impactado que hoy en día pues, Él es todo para mí. Él es todo para mí porque todo se lo debo a Él. Amén. Y Amén. yo camino y cada día que camino digo, gracias por darme una oportunidad más, por lo que haya sido, muéstrame cuál camino debo de seguir y para estar allí de pie. Amén. Eso es hermoso. Queremos, de verdad, es una presencia muy hermosa. No sé si usted la siente, Sí, pastora. amén. Una presencia de nuestro Señor, del Espíritu Santo que está aquí, operando en milagros, manifestaciones, prodigios, maravillas. Seguimos viendo la gloria de Dios. Amén. Por eso, si tú en este momento tienes una necesidad, te invitamos a nuestra iglesia, pastora. Sí, amén. Es la evidencia de una hija que ora por sus padres, de una esposa y mujer sabia que está a la par de su cónyuge, atendiendo, mirando cómo cubrirle. Eso fue lo que vimos en la vida también de nuestro hermano Miguel. Una mujer sabia edifica su casa. Vemos cómo la cobertura de iglesia, el poder de la oración, la intercesión. Vimos aquí cómo la restauración de algo que vivía en desorden, Dios lo limpió, Dios lo trajo a restauración y Dios lo bendijo dándole su protección. Así que hay tantos aspectos. Testificó este testimonio hablando de mi hermano, no solo aquí a través de este medio, ya en el hospital estaba él ministrando a través del testimonio. Y incluso la audiencia aquí en La Fe, a través del testimonio de él, nos hace ver el poder de Dios que alimenta nuestra fe. Porque eso es lo que hace el testimonio, edifica y manifiesta la evidencia del poder del Dios al que le servimos. Y con nosotros ahora nuestra hermana Guadalupe. Hermana Lupita, Dios la bendiga. Verdaderamente, como la pastora estaba ahorita hablando, una mujer sabia sabe edificar y sabe cuándo actuar, porque en estos tiempos estamos viendo también mucha mujer imprudente que no sabe edificar su casa. Nos compartía su amado, nuestro hermano Miguel, cómo usted insistió para eso, para llevarlo al hospital. Lo que pasa es que él tenía un dolor tan fuerte que yo no podía quedarme calmada. Y pues a mí me caía de raro eso, porque él tenía tanto dolor. Entonces él dijo, ya no tengo nada. Y le dije, tenemos que ir para ver qué es lo que va a pasar. Porque pues no era justo que dejáramos pasar esto. Entonces yo pedí permiso en mi trabajo y dije, ¿sabes qué? Tenemos que ir porque tenemos que saber de dónde viene esto, para que él pudiera ir al doctor y ver lo que tenía, porque cómo íbamos a dejar pasar eso, porque ya le había dado toda una semana. Entonces yo dije, no, tenemos que salir, y él insistía que ya no fuéramos, entonces pues sí, yo tenía que ir al doctor y le dije que fuéramos. Constantemente se lo estuve diciendo y no quería ir. Incluso llegué a decirle que si no me daba la dirección donde él estaba trabajando, yo iba a ir a su trabajo a decir que me dijeran dónde estaba trabajando.
Entonces ya fue de modo de que él me dijo, y otra de las cosas, el UPS nunca me dio la dirección. Entonces le dije, dime dónde, enséñame por nada más verme guiando por las calles y yo llego allí. Llegamos y sí, ahí ya llegamos, fuimos al doctor, a donde fuimos, a la clínica que fuimos, nos dijeron que teníamos que pagar $200. Y luego dijo él que la muchacha, ustedes sabrán si los pagan, pero si ustedes quieren sacar análisis y todo, mejor váyanse directamente a emergencias, porque si no aquí van a pagar sus $200 y allá los van a mandar de todas formas a emergencia. Entonces decidimos a irnos de una vez allá. La muchacha fue buena, desde allí fue la muchacha buena con nosotros, porque no nos dejó pagar, porque si hubiera sido otra secretaria, hubiera paga y vete. Entonces desde ahí yo pienso que Dios estaba haciendo la obra ya en él. Amén. Ya desde ahí ya Dios estaba haciendo la obra en él desde el momento en que se levantó y que se fue. Yo me imagino que Dios ya estaba haciendo la obra en él, porque me hizo insistir en él, que fuéramos al doctor. Cuando llegamos a la clínica se tenían que pagar $200 porque era la consulta, y más sin embargo la secretaria dijo, pueden irse de una vez a emergencias. Si ella hubiera sido otra, nos hubieran atendido y nos hubieran mandado a emergencias. O sea, supo orientar la secretaria, lo supo orientar. Yo desde un principio me encomendé a Dios y le dije, Dios, que guíame de lo que tengo que hacer. Entonces, cuando llegamos allí nos dijeron que fuéramos para las emergencias. En emergencias fue cuando ya supimos todo lo que mi esposo acaba de continuar y mi hija. Y pues Algo bien impresionante que también, pastor, aparte de todo lo que lo que hizo el Señor, algo impresionante es que cuando Dios hace algo, lo hace completo. Amén. Porque como decía nuestra hermana Lupita, llegamos sin aseguranza. La hermana decía, gracias a Dios, Dios cuidó también ese dinero. Y nos supieron orientarnos, o sea, la gracia de Dios cayó sobre ellos. Fueron biles que se tenían que llegar a la cuenta de ustedes. Yo quiero que me compartan ese milagro también en lo que es finanzas. Sí, llegó una enfermera del departamento de finanzas y nada más, pues parece que le dijo a mi papá, ¿tienes aseguranza médica? Dijo él, no, y tardó como 10 minutos, más o menos, la mujer en hacer en su computadora, y dijo, ok, ya tienes tu aseguranza médica, no tienes que pagar nada, todos los biles que tengas me los hacen llegar, ¡aleluya! y tú quedas saldado de todo bill que tengas, me lo haces llegar. ¡Wow! Impresionante lo que Dios hace. ¿Cómo te sientes, mujer sabia, en este momento? Pues me siento agradecida con Dios. Me siento agradecida con Dios por todo lo que ha hecho con mi esposo y en mi vida con mi hijo y con mi madre. Entonces soy una mujer que no tengo con qué pagarle a Dios lo que Él hace conmigo. Una de las cosas también, pastora, que podemos compartirles es que no solamente Lupita fue como esa mujer que llevó el evangelio fue la punta de lanza en su familia, que fue abriendo esa brecha, ¿verdad? Ese camino que fue. Yo creo que al principio fue bien difícil para ti, lloraste lágrimas. ¿Cuánto padeciste para ver ahora el fruto? Porque no solamente estás tú, sino que vino tu hermano y su familia. No vino solamente su hermano y su familia, sino tu madre y tu papá. Y platícanos qué pasó en ese lugar, en ese cuarto donde estaba tu papá. Pues yo sé que es algo muy, muy, muy hermoso, pero en la forma de que abarcó toda tu familia, llegaron familiares, y ahí, ¿qué pasó? Bueno,
Fue un momento muy impresionante porque Dios es perfecto en todo. Fue poniendo todo en perfección. Y llegó toda mi familia porque mis padres son muy apreciados por mi familia y son un pilar para muchos. Y llegaron al hospital todos. Y fue impresionante porque le habíamos dicho a la pastora Liz que orara por mi papá, que se metiera al cuarto donde estaba mi papá para hacer una oración por él. Entonces alguien me dijo, dile, porque luego mi familia se quedó en el cuarto de espera. Y alguien me dijo, llama a toda la familia para meternos al cuarto a orar por tu papá. Y dije, ok, no creo que pase nada. Y en eso toda mi familia, mis tíos, mis tías, se acomodaron todos en un círculo para ponernos en oración. En eso trae Dios al apóstol George. Y estaban platicando así. De repente dice él, ok, me gustaría hacer, sin decir más, todos estaban listos porque íbamos a hacer una oración. Y él solamente llegó a alimentar y a decir lo que tenía que hacer. Wow. Porque dijo, me gustaría hacer una oración y empezó a darles palabra. Y todos, gracias a Dios, aceptaron al Señor en ese cuarto de hospital. Fueron a hacerle una visita a mi papá y todos recibieron al Señor en esa noche. Con más de 10 personas Más de en 10 esa habitación. personas. Más de 10 Y personas. toda Eso es el impresionante. apóstol dijo, ¿quién quiere recibir al Señor en su corazón en esta tarde? Y todos levantaron sus manos. Todos lo recibieron. Evidencias del poder de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás escuchando esto y estás clamando por tu familia, te digo una cosa, sigue orando porque va a venir ese rompimiento. Amén. Para que tu familia llegue a los caminos del Señor. Aleluya. Así como sucedió con nuestra hermana Lupita. Ella no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Ella no sabía todo lo que iba a venir. Ajá. Y ahora estás viendo como el fruto de todas esas veces que lloraste, que a lo mejor hubo un poco de risas porque eras la religiosa de la familia, porque te saliste. Claro. Sí hubo mucha persecución, muchas lágrimas, porque se podría decir, yo era tengo mi abuelita y un tío mío, que éramos los únicos cristianos. Pero a mí, yo lo sentí más conmigo, como que me atacaban más. Y fui muy atacada en esa parte. Pero, pues aquí estamos. Lupita, yo sé que en las redes sociales nos van a ver. Y yo sé que hay muchas Lupitas allá. Que están en este momento, o sea, llorando porque ven que su familia no se convierte. ¿Qué consejo tú le darías a aquel que nos está viendo? Y si puedes voltear a la cámara, corazón. Claro. Que no te desanimes, que no importa lo que veas, tal vez en estos momentos no mires la respuesta ya, pero no mires a tu familia congregándose, pero Dios tiene el tiempo perfecto. Para Dios, como ahorita, uno puede decir, fue un momento de dolor, se podría decir lo que vivió mi familia, lo que padecimos con mi papá, pero en esos pequeños o grandes detalles, Dios es cuando se perfecciona. Amén. Si Dios te da una palabra, si Dios lo pone en tu corazón, Dios tarde o temprano lo va a cumplir. Amén. Así que no te preocupes, tú sigue orando, no te canses de clamar, no te canses de orar, porque el día menos pensado Dios lo va a hacer. Amén. Y así sucedió conmigo. Yo le hablaba a mis papás y oraba y trataba, y muchas veces te darán la espalda o muchas veces dirán que no, que están en otra religión, que ellos no van a cambiar, pero eso solo es el enemigo.
Entonces, tarde o temprano Dios los va a traer. Tú sigue clamando, tú sigue orando, que Dios va a responder a esa petición. Y tú vas a ver a tu familia en tu iglesia, en la iglesia, sirviéndole a Dios. En el momento menos pensado, Dios va a tocar sus vidas, Dios va a tocar sus corazones de la manera menos inesperada. Y ahí es cuando tú vas a mirar el poder de Dios, cómo se manifiesta en ti y en tu familia. Amén. 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 Pastora, impresionante. Definitivamente este es un testimonio familiar que Dios usó. Que abarca todo. Yeah. Abarca todo. Empezó con una crisis, estaba yo ahora mismo meditando en todo esto, una crisis con propósito de manifestar el poder de Dios. Amén. Así que gloria al Señor, es increíble. Sin luchas no hay victorias. Ujú. Sin desiertos no hay tierra prometida. Hermana, por último, para ya despedirnos, ¿qué tú le dirías a esa mujer que nos está viendo en las cámaras? Pues que siempre luche por su familia y que nunca piense ni dude en la palabra de Dios y que siempre salimos victoriosas poniendo a Dios primero. Amén. Amén. Santo, hermano. Nuestro hermano Miguel, ¿qué le diría usted a los varones que están allá? Que yo lo único que les digo es que ya dejemos de ser un poquito menos machistas, porque uno siempre dice, no, pues yo soy el hombre, no me voy a dejar que ella me diga, y por a veces llevar la contraria, queremos hacer las cosas que no nos dice la esposa, pero a veces ella es la que está viendo lo mal que uno anda o algo, entonces ponerse un poquito más visible a lo que ella dice. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Amén. Bueno, yo me despido de ti. Mi nombre soy la pastora Mari de aquí de la Iglesia Príncipe de Paz. Y pastora Liz, a la orden aquí y todo para la gloria de nuestro Señor. Hasta luego, nos vemos la próxima.